Hermanos de Fe y Compañerismo Internacional presentan el programa Respuesta con la doctora Becky Hood. Bienvenidos a su programa Respuesta. Les saludamos con el cariño de siempre, declarando lo que dice la palabra de Dios en Salmo 118, 24. Y la palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. El motivo de que tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida es un motivo de alabanza, es un motivo de agradecimiento, es un motivo de estar contentos, felices con la palabra de Dios, y le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios que Él no cambia, que no nos deja, que no nos desampara, que está con nosotros, pase lo que pase, venga lo que venga. Dios es fiel, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere que te levantes, Él no quiere que tires la toalla. Levántate, arriba, adelante. Dios está con nosotros. Tú dices, acabo de pasar una situación horrible, pero sabes que Dios no nos deja. Él ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso me emociona, eso me alegra. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es un día que vamos a gozarnos, a alegrarnos, a avanzar el reino, a tener más fe y confianza en Dios. Confía en el Señor, dice la Escritura, y Él hará y concederá las peticiones de tu corazón. Si tú tienes fe en Dios, y la fe hemos estado estudiando viene por el oír la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Dios quiere que levantar tu fe, pero va a ser que tenemos que disciplinarnos a levantarnos con la palabra y acostarnos con la palabra. Vamos a Marcos, continuamos en Marcos capítulo número 11. Ayer hablamos acerca de liberar la fe. Vamos a continuar hablando acerca de la fe, pero el título hoy es que tenemos que hablar como Dios habla. Y cómo Dios habla lo aprendemos en la palabra. Si tú nunca estudias la palabra, si no te metes a los estudios, en enero nosotros empezamos un trimestre nuevo de la escuela, desde lo más elemental, de lo más básico, de lo más sencillo, a que vayas creciendo en la palabra. Y felicito a todos los que estudian la palabra, que ya están inscribiéndose en este mes de diciembre. Son las inscripciones a la escuela. Indaga, llámanos con toda confianza a 222-477-2660, 222-477-2660. Estamos para servirte, te amamos, damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo a través de ti, y al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todo te ayuda bien. Así es que vamos a empezar San Marcos capítulo 11 y iniciamos desde el versículo número 1, porque Jesús entra en Jerusalén. Es lo primero. Jerusalén era una ciudad muy famosa en la palabra de Dios. Dice, cuando ya estaba cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé, de Betania, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán a un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganlo que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Y veamos aquí que el Señor los está poniendo en actos de fe. El primero, si el Señor te dice, ve y haz esto, Dios quiere que seas obediente, Dios quiere que tú lo hagas, Dios no quiere que tú te quedes sin hacer lo que Él te dice que hagas en la palabra. Si Él te dice, haz esto y eres obediente, recibirás bendición, y otras personas por tu obediencia también serán bendecidas. Sin embargo, si tú no obedeces la palabra de Dios, otras personas
van a recibir tu desobediencia y por causa tuya no serán bendecidas. Dios quiere que cada uno de nosotros avancemos en la fe y en la obediencia. Y aquí el Señor le dice que vayan y traigan un burrito. Y la verdad que no conocen al dueño del burrito. La verdad que no conocen dónde está el dueño para pedirle permiso. Ellos van en fe y dicen, el Señor deben de hacer tal cual el Señor les dijo. Él dijo, vayan, desátenlo, lo van a encontrar en este lugar y me lo van a traer. Y si alguien les pregunta algo, díganle, el Señor lo necesita y ahorita se los trae. Así de fácil. Y así lo hicieron los discípulos. Y así es como nosotros debemos de hacer cuando se nos dice, el Señor nos da una orden de hacer algo, lo debemos de hacer. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, pues hay que obedecer, porque la obediencia trae bendición a nuestra vida. Y gracias a la obediencia de los discípulos, el Señor entra en Jerusalén en ese burrito. Dice, después de eso, dice el siguiente versículo. Hay en la palabra de Dios, el versículo 4 dice, fueron pues y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta y lo desataron. Y algunos que estaban ahí le preguntaron, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. O sea, todo al pie de la letra. Ellos obedecieron al pie de la letra. Y así nosotros obedecemos la palabra al pie de la letra. Buscamos que el Señor nos hable a través de su Espíritu Santo, que nos dé la revelación del Espíritu Santo cuando leemos la palabra. Cuando te levantas en la mañana con la palabra y te acuestas en la noche con la palabra, pides revelación del Espíritu Santo de Dios. El versículo 7, estamos en Marcos 11, versículo 7 dice, pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, ¡Hosana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo y miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. Esto era muy simbólico y esto era muy necesario, que el Señor Jesús entrara a Jerusalén. Y entrar es como cuando Cristo entra en nuestro corazón y cambia nuestra vida. Y eso solo lo puede hacer si nosotros le dejamos. Y vemos como el pueblo le dio la entrada. Y es como el reino de Dios entra en nuestro corazón. Cuando nosotros honramos a Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando honras a Jesucristo, entra en tu corazón. Si estaba entrando el reino de Dios. Cuando habla del reino de Dios, habla de Jesucristo mismo. Jesucristo mismo vino a la tierra a establecer su reino. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino por ti y por mí. Él te ama más de lo que tú te puedas imaginar. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y Él dice, no tires la toalla. Yo estoy aquí, vine por ti, vine a establecer mi reino. Por eso dice la oración del Padre nuestro, vénganos hoy tu reino. Está hablando de Cristo Jesús. Hágase hoy tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. Quiere decir ahí, someto mi vida, mi hogar, mi familia, mi negocio, todo lo que yo soy, lo someto a Dios, le pertenece a Dios y está a la disposición de Dios. Sí, yo soy de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros debemos de bendecir al Señor, darle honor y gloria, alabanza por siempre y por siempre. Y tenemos que continuar haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Si tienes una petición de oración, llámanos 222-477-2660. Esperamos tu llamada. Vamos a un corte y regresamos. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Esa luz
que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reina. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Oh, oh. Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, es Navidad, hemos visto brillar. Ella nos guiará donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, Es Navidad, hemos visto brillar. ella nos guiará. Hacia donde Él está, celebraremos. Es Navidad, que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Oh, oh. Este es tu programa Respuesta con la doctora Becky Hood. Sintonízalo de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana a través de Radio Vida 97.5 FM. Regresamos, este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Y qué gozo nos da estar con ustedes el día de hoy. Y qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Para Él no hay ningún imposible, dice la palabra de Dios. Para el que cree, todo le es posible. Y hoy caminamos en fe. Caminamos en la perfecta voluntad de Dios. Caminamos en el mover del Espíritu Santo de Dios. Caminamos contentos, felices, que Dios está haciendo grandes maravillas. En Mateo capítulo 21, 18 al 19, al igual que estamos leyendo en San Marcos capítulo 11, vamos a continuar los versículos 12, 13 y 14. Este es el Señor, es un recorrido que Él está haciendo. Entra a la ciudad
la entrada, le llaman la entrada triunfal a Jerusalén, y ahora Él continúa su recorrido. Dice, en ese recorrido Jesús maldice una higuera sin fruto. Y créanme que nosotros somos plantas, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Cuando tenemos la palabra somos árboles frondosos, fuertes, somos árboles que dan fruto. Sin embargo, cuando la palabra no está en nosotros, nos podemos secar y nosotros necesitamos el poder de la palabra de Dios. Así es que dice así la palabra, Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto. Pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Yo creo que nada pasó en el momentito, pero después vienen las consecuencias. Muchas veces hacemos cosas que después tienen consecuencias en nuestra vida, en nuestra familia. Y Dios quiere que caminemos nosotros en fe, que caminemos en la palabra, en la obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere que caminemos haciendo la palabra de Dios y que llevemos mucho fruto. Todo lo que es de Dios se multiplica. Todo lo que es de Dios trae fruto. Cuando Dios te escoge para hacer algo, te va a multiplicar y va a ser un fruto. Yo te pregunto, ¿quién es tu Timoteo? ¿Quién es la persona que el día que tú no estés va a tomar tu lugar? Y muchas personas no quieren poner a nadie porque tienen miedo que les vayan a robar las ovejas, tienen miedo de que les vayan a robar algo. Pero yo te pregunto, ¿quién es tu Timoteo? Si llega tu tiempo de ascenso al reino de Dios, ¿quién va a tomar tu lugar? Y eso es una pregunta muy importante, porque nos hace meditar que nosotros debemos de discipular a toda la gente. Cuando un siervo de Dios muere, recibe un ascenso a una dirección nueva, que es la dirección eterna de Dios. Y cuando esa persona ya terminó su labor, ya terminó lo que tenía que hacer, pero los que se quedan tienen que continuar. Nada de que cerramos la iglesia y ya no la abrimos. Si hay un llamado, él tiene que tener un Timoteo. Cada pastor tiene que entrenar a una persona a tomar su lugar de todo a todo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios tiene que continuar. La obra de Dios no se puede detener. La obra de Dios, y al contrario, debemos de multiplicar. Si yo abrí una congregación, pues algunos dicen, es que Dios no me ha llamado, o sea, apenas puedo con la que tengo. Pero, por ejemplo, cuando hay un llamado de parte de Dios y entendemos la unción de multiplicación, tenemos que plantar iglesias. Y si tú vives en un lugar y recibiste a Cristo como Señor y Salvador y no hay iglesia, llámanos al 222-477-2660, 222-477-2660. Tú dices, no hay congregación, necesitamos la palabra, tenemos hambre, no hay quien nos enseñe, llámanos con toda confianza. Dice Jesús, él dice que él maldijo la higuera porque no trajo fruto. Yo creo que el fruto es algo importante. No se trata de que yo tenga una iglesia grande y tú una chiquita, o yo tengo una chiquita y tú una grande. Se trata de servir a Dios y de plantar la palabra y de ver la multiplicación que Dios hace a través del discipulado, a través de la palabra. Hay que llevar fruto. Yo creo que algo de lo más importante, familia, y escúchame bien, es reunir a nuestros hijos en casa. Porque con la pandemia ha estado sucediendo que los hijos tienen miedo a que los papás salgan. Pero sí salen al mercado, sí salen a la tienda, sí salen al restaurante, sí salen a todas cosas, pero a la iglesia no quieren que vengan. Pero yo te digo a ti, si tienes hijos que no quieres que te congregues, tú tráelos a tu casa y enséñale a tus hijos la palabra. Si tus hijos no se quieren congregar contigo, que les digas, vénganse, voy a hacer, nosotros le llamamos momentos en familia, donde reúnes a toda la familia y todos leen por decir un capítulo
Empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cada semana un capítulo. Puede ser un capítulo de cada libro de la Biblia. Hay 52 semanas. No te das abasto. Y vas leyendo la palabra. Nosotros tenemos una secuencia que te podemos pasar. Pero así como la familia que te está diciendo que no vayas a la iglesia, reúnelos en casa. Y manda tú momentos en familia. Quiere decir, déjanos saber que estás haciendo una reunión con la familia en la casa y que están todos estudiando la palabra de Dios. Si no, es como rebeldía. ¿Por qué? Porque no quieres estudiar. Yo sé de gente que está en su casa, estudia la palabra y participa y manda sus diezmos, sus ofrendas, sus apoyos. Eso es una persona madura, porque aunque está en casa, está viendo la palabra a distancia, está haciendo sus reuniones a distancia con sus células, está mandando sus reportes, está diezmando, está ofrendando, está haciendo todo. Están conmigo. Es muy diferente a una persona que tiene mucho miedo, que no quiere salir nada más a la iglesia, porque el diablo la tiene asustada. ¿Sí? Si tú estás enfermo, quédate en casa. Pero si no estás enfermo, vente a congregar. ¿Sabes que en Puebla aumentó 60% los suicidios? Aumentaron. Los divorcios aumentaron. Los niños sin educación aumentaron. Perdieron todo un año los niños porque muchos no sabían, no tenían el método de estudiar solitos en casa, y los papás trabajando, y los papás casi desesperados, ¿no? Desesperados, a punto de decir, ya no quiero más de esto. Estamos pasando, por situaciones difíciles, estamos pasando, pero tenemos que confrontarlas. Nosotros tenemos que pedir ayuda cuando tengas un problema de esa índole. Si te quedas en casa, es para continuar haciendo la palabra de Dios, es para continuar, o sea, déjanos saber que nos estás escuchando, envíanos tu reporte. Sí, eso se puede hacer fácilmente, y no dejes a tu congregación sin el apoyo que tú le estabas dando. No sea la congregación donde tú estés. Sabes que el pastor no tiene la culpa de la pandemia y también come. La iglesia no tiene la culpa de que todos se quedaron en casa. Si tú quieres la bendición de Dios, tienes que seguir diezmando donde Dios te llamó, ofrendando. Si no estás asistiendo, haz una transferencia desde tu teléfono. Se puede hacer una transferencia. Pero no dejes a la casa de Dios sin comer. No dejes a los siervos de Dios sin comer. Tienes que ayudar a los siervos de Dios. Vamos a regresar en un momento. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Regresamos. Estás escuchando tu programa Respuesta con la doctora Becky Hood. Continuamos. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Continuamos. Recuerde que nos pueden llamar con sus peticiones de oración, testimonios, preguntas. Estamos para servirles. Si no tienes en dónde congregarte los domingos, tenemos reuniones, 3 reuniones para tu comodidad, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del día, todos los domingos en la privada 38 Norte 1808 de la colonia Cristóbal Colón, Puebla, 72330. Llámanos si no tienes en dónde congregarte a los teléfonos que te damos: 222-477-2660, 222-477-2660, y con gusto nos ponemos a tus órdenes. Hay congregaciones en diferentes lados de la ciudad y en el estado de Puebla. Te podemos decir cuál te queda más cerca. Ven a congregarte si no te estás congregando. Y si tiraste la toalla, levántate. Dios te está llamando y Él es la respuesta a todas nuestras necesidades y a todos nuestros problemas. Estamos hablando, el tema es habla como Dios. Quiere decir que tu vocabulario sea la palabra de Dios, que tu vocabulario, que hablemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí está, Jesús purifica el templo. Dice, después que llegaron a Jerusalén, es San Marcos 11. Vamos a leer del versículo 15 al 19.
Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas, y se puso a enseñar diciendo: en la Escritura dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Y aquí está el Señor poniendo orden. Es un apóstol, el Señor Jesucristo. Los apóstoles ponen orden. Él es el apóstol de apóstoles. Es el Señor de señores. Es el príncipe de paz. Es el rey de reyes. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Y qué es el apóstol? Él inicia con esta palabra apóstol, pero el apóstol es el enviado. Apóstol significa enviado. O sea, él fue enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Igualmente, él envía a sus discípulos, él entrena a 12 personas para ser enviadas a ganar a la gente, para discipularla y para multiplicarla. Y es así como se propagó el evangelio. Y eso es válido hoy también. El enviar gente para ganar almas y formar líderes. Hoy vamos a hacer una oración, queridos amigos, familia en Cristo. Sabemos que tenemos que hablar como Dios, y para hablar como Dios tenemos que leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, y te animo a que te levantes y te acuestes con la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, perdóname por haberte fallado. Perdóname que nací en un mundo de pecado, y hoy me rindo a ti, Señor Jesucristo. Creo que derramaste tu sangre por mí en la cruz. Creo que tú vives y reinas para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Creo que estás vivo. Creo que hoy entras a vivir en mi corazón y cambias mi vida. Señor Jesucristo, creo que resucitaste. Creo que estás sentado a la mano derecha del Padre. Creo que intercedes por mí. Creo que hoy recibo salvación. Todo espíritu maligno de engaño, de muerte, se va de mi vida, de mi hogar, de mi familia. En el nombre de Jesús, hoy la palabra penetra como una espada de dos filos y alcanza a la persona más perdida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por la salvación y el perdón de mis pecados. Soy de Cristo. Voy a servirte, a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Quiero hacer tu voluntad. Gracias por la salvación y el perdón de mis pecados. Agradecemos mucho la atención a el programa Respuesta. Nos escuchamos y vemos el próximo lunes. Con todo gusto vamos a estar con ustedes el lunes. Conéctate en esta estación. Yo sé que es de bendición y que va a ser, y comunícale a otras personas que ya estamos en el aire. Bendiciones mil, un fuerte abrazo para todos. Este fin de semana no dejes de congregar. Gracias. Yo vivo de milagro. Gracias por acompañarnos en tu programa Respuesta. Hacer otro milagro, no sé. Asiste a nuestras reuniones dominicales 8, 10 de la mañana y 12 del día en la privada 38 Norte, número 1808, Colonia Cristóbal Colón, Puebla, Puebla. Si necesitas oración o ayuda, llámanos al 222-477-2660 o envíanos un correo a amigosdefe@yahoo.com.mx. La respuesta es que